Hola a todos, yo no soy Eduardo Cábana. Y yo no soy Javier Belamendi. Pero bueno, esto tampoco es Histocast, esto es Estiocast, nuestros programas de verano para cuando hace calor. Y bueno, pues vamos a demostrar que son capaces de hacer 2 directores del Pertaferro una tarde en la oficina cuando no tienen demasiado trabajo pendiente. Vamos a buscarnos pues un tema alegre, ¿no? Un tanto tétrico, pero sí. Efectivamente, vamos a hablar de tétrico, de póstumo a tétrico. Alegría para el cuerpo. El Imperio Gálico, sí, los dos emperadores, primero, inicial y final, de la breve, corta lista, elenco de emperadores que gobernaron una porción del Imperio Romano que de facto se desgajó durante más de una década del resto del Imperio Romano durante el siglo III. Sí, porque parece que esto de los emperadores surgían un poco como las setas, ¿no? En esa época. Era un bocado bastante ambicionado por muchos generales. ¿Sí? Todo el mundo quería ser emperador, sobre todo en un momento en el que podían serlo, en el que la debilidad brutal del Estado central imperial, fundamentalmente a partir del 235 de la muerte, bueno, del asesinato realmente del último emperador de la dinastía Severa, de Alejandro Severo, a partir de ese momento se abre un periodo de tremenda inestabilidad política en Roma, que luego trajo tras de sí al resto de jinetes del apocalipsis, por así decirlo, que acabaron prácticamente por destruir el Imperio Romano, que sobrevivió a duras penas y de milagro, gracias a la obra de una serie de emperadores que lograron restaurar la unidad del imperio. Pero en el ínterim, entre medias, la unidad del imperio quedó realmente dividida, de hecho, de facto, en hasta 3 unidades estatales políticas diferentes, en el momento de mayor gravedad y de debilidad del imperio, que fueron el imperio central, es decir, el tradicional y el supuestamente legítimo, y 2 secesiones, una en cada esquina del imperio, el imperio gálico, en lo que entonces eran las provincias de la Galia, Britania e Hispania, por un lado, por occidente, y el imperio de Oriente de Zenobia de Palmira, el imperio palmireno, también llamado, por oriente. Por tanto, de una división en 3 estados diferentes, cada uno con su propia autoridad, sus propias instituciones y su propio gobierno y sus propios ejércitos, 3 entidades políticas totalmente diferenciadas y autónomas la una de la otra. Y esto, bueno, entonces, como decíamos al principio, tenemos dos personajes interesantes, ¿no? Tenemos a Póstumo, que es el primero del que nos vas a contar algo. Este señor, ¿de dónde sale? ¿Era civil? ¿Era militar? Sí, Póstumo era un militar y al mismo tiempo un administrador provincial. De hecho, en la región de la provincia de Germania Inferior, en concreto, que viene a ser la zona del Bajo Rin, la desembocadura del río, fundamentalmente. Sí, inferior, dividían los romanos separaban muchas provincias en inferior y superior, Panonia, Germania, conforme a su altitud respecto al nivel del mar. Normalmente aquellas que estuvieran surcadas por un río, en estos casos, pues la inferior, lógicamente, era la más cercana a la desembocadura, donde bajaba el río. Aclarar, Germania inferior está en la parte de arriba del mapa y Germania superior está en la parte de abajo del mapa. Sí, es un poco confuso, pero claro, estamos hablando de altitud respecto al nivel del mar, no del norte-sur. Claro, nada que ver. Y bueno, Póstumo era un personaje verdaderamente exitoso, que, como digo, pues disfrutaba de una posición como dignatario en el imperio de enorme relevancia en el siglo III. Comandaba toda una serie de legiones que tenía bajo su responsabilidad, y además tuvo bastante éxito como defensor del imperio, defendiéndolo de las incursiones de los pueblos bárbaros, fundamentalmente germanos, que trataban de franquear el limes, la frontera del imperio, y en concreto el Rin en este caso, y asaltar lo que sería la Galia por entonces. Por tanto, era un hombre prestigioso y posiblemente, podríamos decir, una de las personas más influyentes de la mitad occidental del imperio en aquel momento, y fundamentalmente de la zona de la Galia. El problema está en que, a partir de determinado momento, fundamentalmente
un hecho histórico trascendental en la historia del Imperio Romano, que fue la batalla de Edesa, en la primavera del año 260, se produce una derrota espectacular, colosal, tanto de la autoridad como de las tropas romanas frente al ejército sasánida, el ejército oriental, que de hecho desemboca en la captura física del emperador Valente, que es capturado por el rey persa, Sapor. Cuentan que lo utilizó como escabel, que lo desolló vivo, en fin, que lo sometió a todo tipo de humillaciones. Quedó, por tanto... Sí, luego tienen mala prensa los persas. Quedó, por tanto, su hijo en Roma como único heredero, estando vivo todavía en cautividad del emperador reinante, pero lógicamente debía de ser sucedido por otra persona, su hijo Galieno, quien lógicamente pretendía heredar la corona de su padre aún vivo, pero en el exilio, cautivo, como digo. Esto precipita naturalmente toda una serie de acontecimientos, porque la legitimidad de este hijo Galieno del emperador capturado, pues no era demasiado, lógicamente podemos esperar que no era demasiado sólida. Primero, era una persona que no tenía una trayectoria como general victorioso, no tenía un renombre que lo que pudiera, digamos, poner las bases de una legitimidad y su acceso al poder, y por otro lado porque, bueno, quizás más de uno pensaría que quizás era, si inútil había sido el padre, pues el hijo posiblemente podría serlo al duplicado, ¿no? De modo, había hecho de telonero de un grupo malo. Exactamente. De modo que el acceso al trono de Galieno no fue en absoluto fácil, fue contestadísimo, y es precisamente en estas circunstancias en las que empiezan a aparecer todo tipo de usurpadores. Las crónicas precisamente de este periodo, fundamentalmente los escritores de la historia augusta, que es uno de los documentos oficiales con los que contamos para conocer este periodo, son realmente muy vagos, muy ambiguos, y sabemos las cosas relativamente mal, pero sí que sabemos que precisamente en esta misma coyuntura de debilidad extrema del emperador que acaba de acceder al trono, es decir, Galieno, se produce una serie de acontecimientos que debilitan aún más su autoridad. Uno de ellos fue fundamentalmente el hecho de que las legiones de Mesia, de la provincia de Mesia, que viene a estar Bulgaria, más o menos, sí. Hoy en día se correspondería con Bulgaria, justo al sur del Danubio, un poco más, sí. Se levantan, lo reconocen a Galieno como sucesor de su padre, como emperador legítimo, y se aclaman, por el contrario, a su propio general, una costumbre muy propia de las legiones de la época levantiscas, aclamar a su propio general como emperador. Lógicamente esto no lo hacían de forma espontánea. Sí. No, había que empujarlas un poco a las legiones, se repartía algo de dinero. Exactamente. En general se ponía guapo, ¿no? Para que si no había manera, y ahí para allá que tirábamos. Eso es, sí, ¿no? Las tropas recibían lo que se conocía como donativo, que era una gratificación por aupar a su general al trono. Una versión dignificada del soborno. Básicamente, sin duda. Galieno actúa con prestancia y en poco tiempo logra someter a este usurpador y sus legiones, que son aplastadas en la batalla de Mursa. No confundir, por cierto, con otra batalla que se producirá mucho más tarde, de hecho exactamente un siglo más tarde, mucho más importante. En todo caso, Galieno sale airoso de esta primera amenaza, pero mientras tanto envía a su propio hijo, el nieto por tanto del emperador capturado en Edesa, por nombre Salonino, por cierto, junto con un tribuno y prefecto del pretorio, Silvano, para que gobiernen la región de occidente del imperio, fundamentalmente la región del Rin, para intentar defenderla. Hemos hablado hace un momento de que precisamente es aquí donde se hallaba Póstumo, y a Póstumo no le sentó demasiado bien que Galieno enviara a un jovenzuelo, junto con otro personaje, Silvano, para que realmente hicieran sombra sobre él y gobernaran en su lugar. Total, que si no me equivoco, a Galieno se le reveló la gana. Tiene que salvarse. Exactamente. Pues justamente así fue. Sí, efectivamente. Además, justamente en este momento, para añadir sal a la herida, parece que se produjo una incursión de un pueblo con gente de invasores bárbaros, concretamente jotungos, un pueblo germánico, que llegó incluso a penetrar hasta Italia y saquear, y de camino de regreso
entró en la Galia y allí fue interceptada por Póstumo, por este gran general Póstumo, que logró derrotarlos en batalla y hacerse con el botín. Este botín que acababan de tomar estos jutumbos, estos bárbaros, en su incursión por territorio imperial. Déjame adivinar, lo devolvió moneda a moneda a sus propietarios originales. Precisamente ese es el casus belli que acaba precipitando todos los acontecimientos dramáticos que lo veía venir. Exacto. Además, el problema no era solamente Póstumo, sino que en este caso el botín de guerra había sido repartido entre la tropa. Y volver a tratar de arrebatar ese botín de guerra que a su vez era robado a un ladrón. Pero bueno. El soborno era una maniobra complicada, pero el desoborno imposible. Era físicamente peligroso. Exactamente. Ese es el gran problema con el que se enfrentaron. Quizás no fue un acto demasiado inteligente por su parte, pero el caso es que efectivamente el hijo de Galieno, Salonino, trató de exigir este botín, o por lo menos una parte de este botín, que fuera restaurada a sus legítimos posesores, que él entendía que era él mismo, es decir, el Estado romano encarnado por él mismo. Naturalmente, tanto Póstumo como sus legiones protestaron de la peor forma, que era, lógicamente, mediante una revuelta armada contra el poder legítimo, es decir, contra el propio Salonino y contra su padre Galieno. No quiero hacer un chiste malo, pero parece un jovenzuelo con un máster diciéndole a su jefe de toda la vida lo que tiene que hacer. Exacto. Podemos entenderlo hasta cierto punto así, sí, ciertamente. Sí, podemos entender que desde luego Póstumo era un general veterano con años de experiencia y desde luego la presencia de Silvano, que además era agente a las órdenes de su padre, que era un emperador que no había demostrado su valía, y nieto a su vez de un emperador que desde luego claramente había demostrado su falta de valía militar, es evidentemente lo que servía como escabel. Eso sí, desde luego, de un rey extranjero. En fin, sea como fuere, nos encontramos con un nuevo fenómeno de explosión política en Occidente. Descontento armado plasmable. Sí, plasmable de hecho en el asedio de la ciudad de Colonia, que era donde se refugiaba, donde vivía y trabajaba la administración romana de la región en aquel momento, y donde se hallaba el propio Salonino. Las tropas de Póstumo asedian la población de Colonia, toman la ciudad de Colonia, asesinan a Salonino, que recordemos el hijo del emperador. No hay que confundirlo con una conocida marca de yogures. Y a partir de ese momento, lógicamente, pues no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Póstumo ha asesinado al hijo del emperador. La rebelión armada es absolutamente, imparable. Pero lo curioso es que a partir de este momento, y los historiadores discuten las razones de este suceso, Póstumo no trató de avanzar sobre Roma o no avanzar sobre el resto del imperio para hacerse con toda la autoridad completa del Imperio Romano, sino que se contentó simplemente con mantener su dominio sobre la Galia y también sobre Hispania y Britania, esas tres regiones, esas tres provincias que se unieron a su causa en este momento. Es una forma de decir, si me dejas mi chiringuito, yo te dejo el tuyo. Exactamente. Y a ver si aquí que dejamos que pase el tiempo, cada uno a su lío. Eso es. Y evitamos complicar las cosas. Probablemente, sí. Entendemos que lo más probable es que se viera incapaz, por efectivos y por capacidad militar, de derrotar completamente al emperador legítimo, Galieno, y por tanto, intentó buscar transigir y una situación, un statu quo que más o menos mantuviera las cosas tal y como estaban, ¿no? Sea como fuere, desde luego son inverosímiles y absurdas las interpretaciones de algunos historiadores antiguos que tratan de ver en esto un intento de una voluntad de restauración de la identidad gala prerromana, porque desde luego de ninguna manera estamos hablando de una fecha muy tardía y han pasado 3 siglos desde la conquista, 3 siglos, perdón, y por tanto la romanización de la Galia es prácticamente plena, y sobre todo además eso se demuestra en el hecho de que estos personajes, Póstumo se rodea de personas que son puramente galorromanas, pero fundamentalmente romanas. Porque el Póstumo es galorromano. Es galorromano, sin duda, efectivamente, sí. Y toda la gente que lo rodea también lo es. Son personajes de las élites terratenientes regionales, locales, pero efectivamente puramente romanizados. Y de hecho las instituciones que él instaura en este momento
La capitalidad no está claro dónde la coloca. Algunos suponen que en Colonia. Lo más probable, sin embargo, es que fuera en Treveris. Hoy en día sería Alemania, pero por entonces era parte de la Galia, en la plena frontera con el imperio, del imperio. Y las instituciones, como digo, que establece son puramente romanas. Establece un senado paralelo al de Roma, un senado. Establece también magistraturas, cónsules y todas las instituciones propias. Asume, por ejemplo, los títulos de pontífice máximo, etc. Es una pura clon, una copia del imperio romano. Eso te iba a preguntar. ¿Los galos-romanos tenían la concepción de ser galos-romanos o eran romanos a secas? Eso es lo que digo en absoluto. Parece que desde luego eran romanos a secas y desde luego con sus especificidades provinciales, eso sin duda. No hay ninguna duda de que todas las provincias del imperio tenían especificidades, pero no tenían una identidad, claramente no tenían una identidad que les condujera por lo menos a tratar de buscar la independencia por a causa, justificándola en ello al menos. Se justificarían en asuntos, fundamentalmente el casus belli y la justificación fundamental a la hora de asumir el poder o de perderlo era la capacidad o la falta de capacidad de defender las fronteras del imperio respecto a las invasiones extranjeras. Eso era lo que definía a un emperador, eso es lo que determinaba un buen emperador de un mal emperador. Y no que el emperador tuviera un origen galo o un origen lusitano o un origen oriental. Eso no era tan importante. Aunque todo, por supuesto, tendrá su influencia fundamentalmente a la hora de incorporar en la corte a personajes allegados suyos que pertenecen a lo mejor a grupos aristocráticos de su propia provincia de origen, por vínculos, lógicamente, vínculos entre la aristocracia, como ocurre en toda la historia de... Básicamente, si los germanos llaman a la puerta todas las primaveras, el emperador nos va hinchando las narices y empezamos a pensar en cambiarlo por otro. Exacto. Que dices esas visitas y no por su. De hecho, es interesante porque a medida que va avanzando el imperio gálico, algunas regiones van basculando su fidelidad tanto al emperador galo como al emperador, digamos, de Roma, conforme a las victorias o derrotas de estos frente a otros pueblos extranjeros, a vecinos, no entre ellos, sino frente a incursiones extranjeras. Y reconociendo, por tanto, que el victorioso, el defensor del imperio, es más legítimo que el otro. Por tanto, la identidad cultural no tiene absolutamente nada que ver con él. ¿Y el póstumo cuánto tiempo lo tenemos en activo? Bueno, se producen toda una serie de idas y venidas, pero, por ejemplo, el propio Galieno, naturalmente, trata de intentar restaurar la unidad del imperio y lanza dos campañas militares con las que pretende volver a reconstruirlo y recuperar el territorio perdido, la Galia, Hispania y Britania, pero fracasa en ambas. De hecho, una de ellas, al parecer, en una de ellas su comandante, un tal Victorino, se cambió de bando y se pasó al enemigo, se pasó a Póstumo. Obviamente la campaña fracasó. Suele ayudar. Póstumo, de hecho, agradeció mucho el gesto de Victorino, elevándole a la categoría de emperador asociado. Pero esto, al parecer, fue una espada de doble filo porque, por un lado, sí, se granjeó la ayuda de Victorino y logró develar esta amenaza, pero por otro lado, enfureció a otros de sus seguidores que esperaban ser los siguientes y, por tanto, recibir más honores que uno que acaba de llegar de Occidente. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, en el año 68, un golpe de estado de uno de sus allegados, Leliano, que se declara emperador. Sus tropas le elevan a esa categoría, por lo menos, desde Maguncia, Mogontiacum, la antigua Mogontiacum, la Legio 22ª Primigenia, es la legión que gobernaba en ese momento en esa región. La revuelta de Leliano es sofocada por el propio Póstumo, pero, curiosamente, se produce una vuelta de tornas muy interesante, porque a pesar de ser el vencedor y sofocar la revuelta de Leliano, acto seguido, Póstumo intenta evitar que sus propias tropas vencedoras victoriosas destruyan y saqueen la ciudad de Maguncia, la antigua Mogontiacum, y eso le cuesta la vida, porque sus propias tropas, entendemos por una avaricia fuera ya de todo límite, acaban con la vida de su propio emperador al verse negada la posibilidad de saquear la ciudad de Maguncia y hacerse con todo ese botín. De modo que ahí es donde termina la historia de Póstumo. Lo que demuestra que las tradiciones son importantes. La tradición sin duda alguna. De hecho, es una tradición
en realidad prácticamente todos los problemas que le suceden al Imperio Romano durante el siglo III son fundamentalmente de orden político y específicamente por falta de disciplina, por una indisciplina flagrante por parte de las tropas del ejército, tanto de las tropas en sí como de sus cuadros altos, de los militares, de los generales, digamos. Es un problema fundamentalmente político, que como decía antes, luego desemboca en muchos más, lógicamente, porque fundamentalmente acaba provocando guerras. Las guerras a su vez traen toda otra serie de problemas, entre los cuales fundamentalmente están el de la de disrupción de las comunicaciones tanto marítimas como terrestres, lo que a su vez provoca una decadencia del comercio. El comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía del Imperio Romano, por tanto, económicamente el Imperio Romano entra en una espiral dramática de problemas, pero todos ellos el origen de todo el problema, como digo, fue fundamentalmente la avaricia de la tropa, que por cierto es algo que no es ninguna novedad, que es algo que viene desde finales del siglo II, principios del III. Recordemos la frase de Septimio Severo a sus hombres, a sus hijos Caracalla y Geta en el lecho de muerte. La última frase, el último consejo que les dio fue: alimentaos a los soldados y despreocupaos del resto. Al menos eso citan las fuentes. Sí, eso te iba a decir, una indisciplina provocada por la falta de numerario. También, desde luego, pero incluso aunque hubiera habido numerario, en realidad la indisciplina era... por ejemplo, esto los historiadores que han analizado el periodo lo han sabido ver con claridad. El problema en el Bajo Imperio, por ejemplo, 2 siglos más tarde, es un problema sistémico general, un problema mucho más grave, el que encontramos en el siglo V, digamos. Pero en el siglo III no es un problema sistémico, es un problema exclusivamente político, es un problema de indisciplina de la tropa y, por tanto, de las falta de liderazgo de las instituciones y de respeto, desafección generalizada también de la tropa respecto de los emperadores y de las instituciones, del Senado, de las instituciones tradicionales. Son dos problemas muy diferentes. Uno de ellos es que el imperio en sí, como sistema, es capaz de sobrevivir a él, que es la crisis del siglo III. El otro, como sabemos, no. Bien, como decía antes, muere póstumo. Tenemos a Póstumo, y entonces después de Póstumo es curioso porque la tropa, de una forma ingenua quizás o extraña, eleva al trono a un personaje totalmente oscuro que, según algunas fuentes, gobernó exclusivamente durante 2 días. Otros indicios, por ejemplo, la acuñación de moneda, parecen sugerir que gobernó un poco más, a lo mejor unos meses, por nombre Mario, que al parecer no era sino un simple soldado. Es evidente que probablemente la tropa lo que pretendía al elevar al trono a un simple soldado, este Mario, era, pues colocar un títere en el poder que pudiera manejar a su antojo y, pues recibir todo tipo de gratificaciones por cualquier servicio. Alguien tenía que tener la llave de la caja fuerte. Exacto. Una vez que hubiera sacado el dinero, ya nos buscaríamos a otros. ¿Victorino? Y Victorino, precisamente Victorino es el siguiente personaje que nos encontramos porque precisamente es a su vez el sucesor de Mario. Mario, cuyo final no se conoce muy bien, pero bueno, por entonces, por cierto, el emperador de Roma aprovecha esta coyuntura de debilidad del Imperio Gálico para arrebatarle algunos territorios, fundamentalmente la Galia Narbonense y también parte de Aquitania. Y es entonces cuando... que viene a ser la parte del sur de Francia. Exactamente. Y la parte atlántica del sur de Francia. Eso es, correcto. Y bueno, así comienza el gobierno de Victorino, que será además reconocido en la Galia y en Britania, pero al poco también sufre la pérdida de otro de los importantes territorios, que es Hispania. Hispania, en vista cansados quizás de la anarquía, abandona el Imperio Gálico en el año 268 y regresa a la autoridad del imperio. Parece que tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que Gallieno había conquistado el sur de Francia. Es decir, exactamente, sí. Físicamente debe de cortar la comunicación entre las dos partes. Eso es, exactamente, sí, justamente. Además, por este momento gobierna otro emperador en Roma, que es, según todos los indicios y los historiadores lo interpretan así, es quien da la vuelta a la crisis del siglo III y quien definitivamente pone los primeros pilares de la solución, que es Claudio II el Gótico. No Claudio el tío Claudio, que sería 2 siglos anteriores, sino Claudio II el Gótico, llamado así por las victorias que logró frente a invasiones godas. No porque sea otro personaje oscuro como Tétrico, ¿no? La verdad es que la época, vamos, una ganas de fiesta. Otro concepto de gótico distinto. Victorino, por tanto, se encuentra en una situación ya de debilidad clara del Imperio Gálico y, trata de reconquistar
algunos de los territorios, pero no lo consigue, fracasa y es a su vez asesinado en el año 71 por uno de sus oficiales, por cierto. Según las fuentes, según la historia augusta, aunque no sabemos si es del todo creíble, al parecer este oficial asesinó a Victorino tratando de vengar una afrenta a su propia esposa que había aparentemente forzado. Insisto, la historia augusta está repleta de inconsistencias, así que a lo mejor quizás no sea la más fiable. Sea como fuere, es la versión que tenemos. Es la que tenemos poca información justo de este periodo. Sea como fuere, Victorino sucedido brevemente por Domiciano II, del que prácticamente no sabemos nada más allá de la acuñación de monedas. Y curiosamente, a partir de este momento entra en escena un personaje muy llamativo que es la madre de Victorino. La madre de Victorino, llamada Victoria, por cierto, se hace con el control, a modo de eminencia gris, se hace con el control del Imperio Gálico, y así como del ejército de esta región. Y ejerce, por tanto, una influencia muy fuerte sobre todo el Imperio Gálico. Persuade a los oficiales, a los magistrados, a los grandes potentados de este Imperio Gálico para que elijan como sucesor de Domiciano a quien finalmente será el último representante del Imperio Gálico, Tétrico, este personaje que es un nombre tan glamuroso. Tétrico, que por cierto era un senador, había sido senador galorromano y gobernador hasta la fecha de Aquitania. Esa que se había reconquistado, por tanto, apuntaba maneras que no supo defender, efectivamente. Y a la muerte de este personaje Domiciano, pues parece que fue proclamado por las legiones del Rin. De hecho, bueno, no fue anteriormente. Domiciano parece que comparten el trono durante cierto tiempo. Y efectivamente el Tétrico, por ejemplo, sabemos que logra derrotar una invasión de pueblos germanos. Y aprovechando que el emperador de Occidente, por entonces Aureliano, sucesor de Claudio el Gótico, estaba muy ocupado en Oriente, luchando contra la reina Palmira del Imperio Palmireno que hemos mencionado al principio, pues bien, Tétrico aprovecha esta coyuntura para reconquistar la Aquitania y parte de la Narbonense. Sin embargo, sigue siendo un gobernante relativamente débil y finalmente, al igual que todos los anteriores, con la práctica totalidad, sufre un nuevo motín, en este caso de un personaje llamado Faustino, que sofoca, pero su debilidad pende de un hilo. Aunque logra sofocar esta rebelión, no logra restaurar su autoridad plenamente. Y es entonces cuando se produce un fenómeno muy llamativo, y es que Aureliano, el gran emperador Aureliano, que definitivamente termina con la crisis del siglo III, que recompone finalmente la autoridad del Estado central, ha derrotado finalmente a la reina Zenobia y a su hijo Oadenatus en Oriente, y vuelve victorioso, regresa victorioso a Occidente al frente de un ejército poderosísimo, potentísimo y victorioso y veterano y curtido en batallas, con el objetivo de acabar por una vez por todas con la amenaza del Imperio Gálico. Déjeme adivinar, no había paraísos caribeños sin tratado de extradición. Exacto. Tétrico, evidentemente, debió de vérselas muy mal. Y no sabemos realmente qué pasó en este momento. Sí que mencionan las fuentes que se produjo una batalla entre ambos ejércitos, entre el ejército gálico, encabezado por Tétrico, y el ejército del resto del imperio, encabezado por Aureliano, pero algunos indicios nos llevan a pensar que en realidad no se trató realmente de una batalla, sino más bien de una especie de pseudo-simulacro de batalla, por varias razones. En primer lugar, fundamentalmente porque alguna fuente menciona que Tétrico se ofreció negociar una rendición a Aureliano, y por tanto no fue una derrota militar la que le obligó a ello, con anterioridad de la batalla, como digo. Y por otro lado, y esto es lo más interesante de todo, porque Tétrico fue capturado con vida después de la batalla. Y no lo convirtieron en escabel. Y no lo convirtieron en escabel, sino que, curiosamente, fue restituido parcialmente como funcionario público, esta vez del Imperio reconstruido, del Imperio completo de Aureliano. No le cortaron la cabeza, no le convirtieron en escabel, sino que encima conservó un puesto como dignatario en la administración pública del Estado, y además como dignatario de importancia, funcionario de tipo A, pudiéramos decir. Estas cosas llevan a preguntarse, ¿y qué pasó con sus hijos, con sus generales? ¿Tuvieron la misma suerte?
No lo sabemos, desde luego, pero es llamativo el fenómeno, desde luego. No sabemos exactamente qué se produjo en esa batalla ni quién perdió la vida por esta batalla que evidentemente debió de ser, bueno, pues no exageradamente voluntariosa por parte de los defensores del Imperio Gálico, pero ahí con este episodio termina de esta forma tan poco glamurosa, digamos, el Imperio Gálico, y volvió, por tanto, a unirse al resto del Imperio Romano, que fue restaurado, como digo, por este emperador tan energético, Aureliano, que dominó ambos movimientos secesionistas, tanto en Oriente como en Occidente, Palmira como el Imperio Gálico, y logró restaurar el imperio, abriendo la puerta, por tanto, por cierto, al fenómeno tetrárquico que sucederá pocos años más tarde con su sucesor Diocleciano. Y que a su vez será fuente de unas cuantas discusiones. También. Pero ciertamente logra salvar este gran periodo de crisis del Imperio Romano, que fue la gran crisis del siglo III. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con unos cuantos romanos. Nosotros nos vamos a reincorporar como funcionarios de clase F a nuestras ocupaciones. DF. Efectivamente, como bien dice, un saludo a todos. Un saludo. Y hasta la próxima charla, el próximo encuentro, el próximo programa.